Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente en Star TV Noticias. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, para llevarles la información más relevante de nuestro estado. Y bueno, comenzamos con lo siguiente. Seguramente usted se habrá enterado de este feminicidio que ha conmocionado a la sociedad chiapaneca y sobre todo a la comunidad de Villacorso, y es que se trata del asesinato de una joven de 19 años, estudiante de pedagogía. Y bueno, se trata de Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi. Ella fue asesinada el pasado lunes. Sin embargo, una primera versión extraoficial, hay que decirlo, decía que las autoridades habrían dicho que murió por broncoaspiración mientras dormía, es decir, que no fue asesinada. Esta versión levantó las alertas, las alarmas, sobre todo para la familia y los amigos cercanos de Yusenia, de esta joven estudiante, porque ellos tuvieron contacto con el cuerpo, pudieron observarlo, incluso aseguran que llegó una médica a observar las lesiones que tenía, y que no solamente tenía rasguños, sino también tenía una fractura en el brazo, tenía señales de haber sido golpeada, y también tenía pues una fractura aquí en el cuello que pudo haberle causado la muerte. Esta lesión es la que pudo haber causado la muerte de Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi. Con esto lo que hacen los familiares es desmentir totalmente cualquier versión que indique que la joven sufrió una muerte, digamos, de algún modo natural, o que se haya suicidado. Esto es lo que dicen familiares, amigos de Yusenia, que en Villaflores realizaron algunas manifestaciones para exigir justicia a tan solo unas horas después de este asesinato. Veamos qué es lo que dicen los familiares de Yusenia Jacqueline. Familiares de Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi, joven de 19 años de edad, originaria del municipio de Villacorso, señalaron que la muerte de esta no fue causada por una broncoaspiración, sino que fue asesinada. Estefanía Ochoa, tía de la joven, apuntó que el cuerpo de Jacqueline fue encontrado con marcas de golpes y cortaduras, además de que en una primera versión les fue dicho que la joven universitaria presentaba fractura en el cuello. Una niña buena, tranquila, y no se vale, no es justo. No sé, de un momento a otro, ayer publican eso, que fue, que tuvo fracturas. En el Face, eso fue todo en el Face. De un momento a otro cambian las cosas y dicen que eso, y no nos querían dar el documento. Julio César Torres, padrino de Jacqueline, señaló que cuentan con las pruebas suficientes para comprobar que sufrió un ataque que terminó en un feminicidio. Una fractura a nivel del brazo derecho, lo cual sí pudimos comprobar la fractura, pero que posteriormente la médico nos dijo que no había habido signos de forcejeo. También es una mentira, porque al hacer la verificación del cuerpo, nosotros a lo que nos entregan el cuerpo hacemos la verificación y encontramos de que había signos en sus dedos, había cortadas en sus dedos, así como moretones en la parte de hombro, rasguños en la parte cara, en el pie traía unas cortaditas en el pie. Que había sido totalmente contrario a lo que dijo. Torres exigió a las autoridades que realicen la debida investigación y no cambien los hechos a conveniencia. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Es grave lo que está ocurriendo en materia de violencia hacia las mujeres. Hay quienes dicen que son exagerados estos grupos feministas al marchar, al manifestarse, al hacer pintas, al realizar estas expresiones artísticas que luego están ocurriendo en diferentes partes del país y también en otros países, en otros lugares del mundo. Y de veras no es para menos cuando uno se entera de este tipo de casos, cuando le arrebatan la vida a una joven de tan solo 19 años. Y bueno, lo que esperamos con este tipo de casos, con este caso de Yusenia Jacqueline, que forma parte de los más de 400 feminicidios que han ocurrido en Chiapas solamente de 2012 a 2019. Lo que esperamos es que no quede
en la impunidad como han quedado tantos otros. Bueno, le he recordado que aquí en Chiapas ya incluso hay una red de familiares de víctimas de feminicidio debido a que no han encontrado acceso a la justicia ni en el Poder Judicial, ni tampoco en la Fiscalía General del Estado, y es por eso que conformaron esta red. Y bueno, ya se suma este caso de Yusenia Jacqueline Gómez, y lo que no quieren ni los familiares ni tampoco los grupos feministas es dejar la oportunidad a que este delito, este asesinato, no se investigue con perspectiva de género, que no se investigue como feminicidio y sea encubierto de tal modo que se aminore la gravedad y sea investigado como un homicidio cualquiera. Y para eso es que los grupos feministas de Chiapas están convocando a una marcha en Tuxtla Gutiérrez, y bueno, esta marcha partirá de la Diana Cazadora, seguramente hacia el centro de la ciudad, hacia el Palacio de Gobierno. Y esta marcha, precisamente, le comento, es precisamente por este miedo, por este temor que tienen a que no se investigue este asesinato con perspectiva de género. Aquí le dejo los datos de esta marcha y por supuesto usted también puede asistir. Los feministas preparan una marcha para exigir justicia por el asesinato de la joven Yusenia Jacqueline Gómez Nucamendi, una estudiante de pedagogía que fue hallada muerta con signos de violencia dentro de su casa el pasado lunes en el municipio de Villacorso. En las primeras horas después del hallazgo del cadáver circuló una versión extraoficial en la que la Fiscalía General del Estado habría dicho que la joven se broncoaspiró mientras dormía. Sin embargo, Liliana Nucamendi, la madre de la chica, desmintió esto y señaló que el cuerpo de su hija presentaba huellas de violencia. Por la tarde del lunes, la Fiscalía General del Estado publicó un comunicado donde informa que dio inicio a la correspondiente carpeta de investigación para este caso de probable feminicidio en el marco de la alerta de violencia de género. La dependencia apuntó que el personal de la Dirección de Servicios Periciales realizó diversas diligencias forenses y el levantamiento del cadáver de la universitaria para trasladarlo al servicio médico forense para llevar a cabo la práctica de la necropsia de ley. Y este martes comunicó que la causa de la muerte fue una luxación cervical 1 y 2, es decir, murió por un fuerte golpe en el cuello. Amigos, conocidos y familiares se han pronunciado por el esclarecimiento de la muerte de la universitaria y grupos feministas han convocado a una marcha para este jueves 12 de diciembre a las 4 de la tarde para exigir justicia para Yusenia. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. No fue suicidio, no fue broncoaspiración, fue un asesinato, fue un feminicidio. Es lo que afirman los familiares de la joven Yusenia asesinada en Villacorso, que forma parte de esta ya larga lista de mujeres asesinadas en Chiapas, y es por eso que está esta convocatoria, marcha y concentración. Le repito, es el jueves 12 de diciembre a las 4 de la tarde, y estos grupos feministas, estos grupos de mujeres que luchan por los derechos humanos de otras mujeres, partirá a las 4 de la tarde en el monumento de la Diana Cazadora, seguramente hacia el centro de la ciudad, aquí en la capital chiapaneca. Usted también puede asistir, le repito. Y bueno, en materia de derechos humanos, le comento que hoy el investigador Eliseo Muñoz, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, presentó un libro en el Congreso del Estado. Este libro se llama Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, y es un libro donde él presenta la historia, digamos, de los derechos humanos en México, cómo es que los han adoptado las autoridades como directrices en sus políticas públicas, en las legislaciones también. Pero bueno, hay algo muy interesante, y es que Eliseo Muñoz señala que aquí en la Cuarta Transformación, en lugar de avanzar en esta materia, hay un riesgo de retroceso. Uno, porque hay recortes importantes en materia presupuestal para los órganos autónomos, como es el Instituto Nacional Electoral, y también, por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde está ocurriendo algo más grave aún. Él señala que esta designación a modo de Rosario de la Piedra, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si bien es legal, pues no es legítima, no está legitimada, porque hay
hay ciertas dudas, hay quienes aseguran que esta designación viene directamente del presidente Andrés Manuel López Obrador y entonces este perfil no correspondería a los principios de autonomía, al principio de autonomía que requiere un espacio, un cargo como este. De esto habla Eliseo Muñoz. Está latente un retroceso en materia de derechos humanos con el recorte presupuestal que se aplicó a los órganos autónomos y la designación a modo en la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consideró Eliseo Muñoz Mena, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas. Desafortunadamente, esta nueva política nacional llamada Cuarta Transformación sí ha puesto en riesgo a las instituciones y sí ha puesto, por supuesto, en riesgo a los derechos humanos. Una de las características que tienen que tener los órganos defensores de los derechos humanos, promotores de los derechos humanos, como son por una parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y por otra también los juzgados de distrito, los jueces federales, que ellos sí gozan de una amplia independencia, es precisamente la autonomía. En la presentación de su libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, destacó que con el debilitamiento de las instituciones autónomas, esta nueva administración federal deja en desprotección a sectores en situación de vulnerabilidad como los periodistas, las mujeres y las personas indígenas. En muchas ocasiones nuestro dicho, nuestra versión, nuestras posturas nos pueden causar inclusive la muerte, ¿no? Y me parece que en ese tema los periodistas es muy evidente que se ha dicho incluso que en México un periodista corre más riesgo que incluso en las guerras de Medio Oriente. Y me parece que cualquier afirmación que deslegitime o que estigmatice una postura en pro de los derechos humanos es bastante grave. Muñoz Mena opinó que en la garantía de los derechos humanos al Estado mexicano le hace falta mucho por hacer para cumplir con la Constitución y los tratados internacionales. Y en este tema, dijo, sería un error arremeter contra los órganos autónomos de manera política o económica. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Algo de lo que dijo en esta presentación de su libro el investigador Eliseo Muñoz es precisamente que si bien hay leyes muy bonitas que reconocen los derechos humanos en México, la Constitución en el artículo 1 reconoce estas garantías universales, estos derechos humanos, también señaló que México ha adoptado tratados internacionales, los ha suscrito, son muchos tratados internacionales de los que México forma parte, pero solamente quedan en el papel y en los discursos, porque ya parece que los derechos humanos se convierten como en una moda para las y los actores políticos, luego los incluyen en estos discursos, en los eventos públicos, se habla de los derechos humanos, también se legisla en los congresos estatales y justifican estas iniciativas con base en los derechos humanos, y los derechos humanos se han convertido en una especie de moda. Sin embargo, no se aplican en la realidad, no son una realidad, vaya, y una muestra es precisamente la falta de acceso a la movilidad que tienen las personas con discapacidad. Y eso nos dice Karen Ferrer Aquino. Ella nos dice que ni siquiera en las ciudades con más desarrollo urbano como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas, ni siquiera en estas ciudades con más desarrollo urbano, las personas con discapacidad motriz y también ciegas pueden transitar con facilidad. Bueno, es toda una odisea, es todo un reto poder llegar de un lugar a otro. Para los que tienen vehículo esto es un poquito más fácil, un vehículo particular, pero están los tantos otros, está la mayoría que para trasladarse de un punto a otro necesitan del transporte público y ahí sí que se las ven negras. Esto es lo que dice Karen Ferrer Aquino, activista por las personas con discapacidad.
Para quienes viven con alguna discapacidad, trasladarse de un punto a otro de la ciudad, incluso en los municipios con mayor desarrollo urbano de Chiapas, es todo un reto, ya sea que utilice una silla de ruedas, muletas u otro auxiliar para la movilidad. En el espacio público, una persona con discapacidad motriz o visual deberá sortear todo tipo de obstáculos, señaló la activista Karen Koch Ferrer Aquino. Y nos hemos enfrentado a baches, topes, a la parte de las rampas obstruidas, a la parte de los carros que se nos avientan por quererle ganar al semáforo y no se dan cuenta que nosotros venimos en la misma calle porque las banquetas desgraciadamente son una parte muy inaccesible de la ciudad. Explicó que transitar en silla de ruedas en la ciudad no es fácil y se complica aún más por la carencia de un sistema de transporte público incluyente, porque los cientos de colectivos que circulan no están adaptados para que una persona en silla de ruedas los ocupe, eso sin mencionar la capacitación de los choferes. Te puedo decir, aquí tengo muchos amigos y inclusive yo también nos hemos aventado ahora sí que se oye medio grotesco el asunto, o nos hemos atrevido más bien a rodar en las calles, a veces porque no tenemos un carro, a veces no tenemos dinero como para el transporte público. Desgraciadamente pues el conejo bus, hay un solo conejo bus con la plancha para las personas con discapacidad y tarda mucho en pasar y a veces por el límite de tiempo nosotros tenemos que... Karen Koch Ferrer Aquino participó como ponente en la jornada inclusiva de personas con discapacidad en el marco del Día Internacional dedicado a este sector de la población en México. Para Star TV Noticias, Itzel Grajales. Ahora nos vamos a un breve corte comercial. No se vaya, tenemos más información. Todo lo que buscas de un bar lo encuentras en Jagger. Ven y disfruta de nuestra barra nacional, barra internacional, snacks y música en vivo todos los jueves, viernes y sábados. Tenemos el mejor ambiente para ti y todos los viernes son de tributos a tus bandas favoritas. Visítanos, 16 Poniente Norte 125 Planta Alta, Colonia Las Arboledas. Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar. Gracias por continuar con nosotros y bueno, a nivel nacional fue un día importante ayer para la economía de México, y es que el gobierno de México firmó un acuerdo de modificación, un protocolo modificatorio al acuerdo comercial que hay entre Estados Unidos, Canadá y México, y en este marco, en este sentido, hoy en su tradicional mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta modificación, este protocolo de modificación de este acuerdo comercial internacional traerá grandes beneficios para el Estado mexicano. Veamos. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que de acuerdo al área México de inversión en todas partes del mundo, el día de ayer fue un buen día porque se firmó este acuerdo comercial que es fundamental para el crecimiento económico de este país. Es un tratado de dimensión mundial que va a traer mucha inversión en todas las partes del mundo porque se trata de un mercado muy fuerte, es una región muy importante en lo comercial, aseveró el mandatario. Quedamos que hoy mismo, si es posible, se le envía al Senado porque ellos quieren terminar el periodo de sesiones ordinario mañana o pasado mañana, explicó. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y mire, hablando de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de México, a ver si no se mordió la lengua, pues asegura que la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, simboliza una derrota a un sistema autoritario y corrupto que imperaba antes de que iniciara esta llamada Cuarta Transformación. ¿Usted le cree?
Detienen a Gerardo García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención de Gerardo García Luna, exsecretario de la Seguridad Pública Federal, representa una derrota a un régimen autoritario y corrupto. Es una muestra de que este régimen fracasó. Lo cierto es que una derrota del régimen autocrático corrupto es una muestra de que este régimen fracasó, afirmó. Durante la conferencia matutina, el presidente confirmó que su gobierno ayudará a la Fiscalía General de la República en todo lo que se requiera con la investigación en contra de Genaro García Luna. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra. Y ahora vamos a dar una vuelta rápidamente por las noticias más importantes de los estados vecinos. Es hora de irnos con las noticias de los estados vecinos. El gobernador de Campeche aseguró que habrá más apoyos al rubro del campo para este 2020. La gente del campo tiene un lugar y privilegio en mi administración, ya que con su esfuerzo diario ayudan a un crecimiento del estado, subrayó el mandatario, tras reconocer que los campesinos cheneros son gente de trabajo, de lucha y de convicciones firmes, que han contribuido a consolidar al sector y mantener la paz en la entidad. En otra información, equipo de Veracruz en crisis financiera. La actual administración llega en este 2013 y entonces viene una sustitución patronal en que la autoridad laboral como la federal determinaron que Promotora Deportiva del Valle de Orizaba era patrona sustituta, explicó Martínez a XEU Deportes sobre el por qué Fidel Curi Grajales debe de responder. Además, en Tabasco cesan a policías por corruptos. Los elementos municipales indicaron que ellos quieren salir a prestar sus servicios, pero José Guadalupe Yan Díaz no les entrega la llave de las patrullas, las cuales se encuentran al patio de la dirección policíaca, por lo que aseguraron se permanecerá en su postura para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el estado intervengan para cesar el cargo del actual director, quien desde que llegó al cargo no ha hecho nada para mejorar las condiciones de los elementos policíacos. Alerta de feminicidio en Mérida, Yucatán. México está en los primeros lugares en Latinoamérica en el tema de feminicidios. En México son asesinados 10 mujeres a diario, por lo que, simple hecho en serlo, mientras estamos conviviendo, una mujer está siendo asesinada cada 2 horas, señaló Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios y principal impulsora de los bancos rojos en el país. Esto fue lo más importante que ha acontecido en las últimas horas en los estados vecinos. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Y antes de que nos vayamos, veamos las noticias internacionales. Acá en Star TV Noticias te informamos de lo que acontece en el mundo de noticias internacionales. Una persona asesina a 6 en un hospital y después acaba con su propia vida. Según la policía, durante el ataque se produjo poco después de las 7 horas locales. El hombre utilizó un arma de fuego corta apuntando a la cabeza o a la nuca de sus víctimas, que esperaban en el servicio de traumatología del Hospital Universitario de Ostrava, a 300 kilómetros al este de Praga. En otra información, candidato le apuesta por la reducción a la pobreza en Argentina. A cambio de un severo ajuste fiscal, el FMI otorgó en 2018 un crédito por 57,000 millones de dólares a Argentina, de los cuales el país ha recibido 44,000 millones. La deuda total ronda 315,000 millones de dólares, casi el 100% del Producto Interno Bruto. Además, tiroteo en supermercado en Estados Unidos. Durante al menos una hora sonaron los intercambios de disparos en la comunidad de Greenville en Jersey City, cerca de Nueva York, en una situación que llevó al cierre de una docena de escuelas, calles y desalojos a negocios de esta localidad. Ahora estás bien informado minuto a minuto sobre la información del mundo. Con información para Star TV Noticias, Roberto La Parra. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por su tiempo, por su preferencia. Les recuerdo, soy Itzel Grajales, le deseo la mejor de las tardes. Mañana nos vemos todavía en punto de las 3 de la tarde. Que tengan muy buen provecho.
Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, El Arqui, Aceites y Filtros. Presentaron